El título, no sigas a Jesús de lejos. No sigas a Jesús de lejos. ¿Cómo es el título? Si no tenemos que seguirlo de lejos, ¿cómo tenemos que seguirlo? Entonces la palabra hoy es decirle al que está al lado tuyo, no tenés que seguir a Jesús de lejos. Hay que seguirlo de cerca, de cerca. Vamos a ir a Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26 y vamos a leer a partir del versículo 57. Dice la palabra de Dios, los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos. ¿Cómo lo seguía Pedro? Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron 2 testigos falsos. Vamos al versículo 69. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos. ¿Dónde negó Pedro? Delante de todos, diciendo, no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí, también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. ¡Wow! Todo tiene un precio. Usted le va a dar el valor a las cosas, le va a poner un precio a las cosas de acuerdo a la importancia que usted le dé a esa cosa, ¿sí o no? ¿Qué valor usted le pone a Jesús? ¿Qué importancia usted le da a Jesús? Porque de acuerdo a la importancia que usted le dé a Jesús, es el valor que usted le va a dar a Jesús. Y cuando usted le va a dar valor a algo, ¿usted qué hace? Usted lo cuida. Usted está bien cerquita. Usted está todo el tiempo ahí. Porque para usted eso es valioso. Siempre está pensando, siempre está ocupado pensando en eso que tiene tanto valor para usted. Todo tiene un precio, un valor, un costo. Y todo lo que vale la pena nos cuesta. Muchas veces nos va a costar dinero, otras veces nos cuesta esfuerzo, otras veces nos cuesta tiempo, dedicación. Sin importar lo que podamos tener, Jesucristo debe ser nuestro mayor tesoro. Porque Él no es solo Rey, Él es Rey de Reyes. Él no es solo Señor,
Él es Señor de señores. Él no es solo alto, Él es altísimo. Él debe ser nuestro mayor tesoro. Y entonces, dependiendo del precio que Jesús tenga en nuestra vida, escuche bien esto, dependiendo del precio, del valor que Jesús tenga en nuestra vida, es cómo nosotros vamos a caminar cerca o lejos de Él. Depende del valor que usted le dé. ¿Jesús va a ser el más cercano o va a ser el más lejano? Y cuando hablamos de seguir a Jesús de cerca, no estamos hablando de distancia física. Cuando estamos hablando de seguir a Jesús de cerca, estamos hablando de tener una intimidad con Él. Estamos hablando de tener una relación con Él. Porque hubo muchos que lo tuvieron a Jesús muy cerca físicamente. Muchas veces dice que lo tocaban, lo empujaban, de tan cerca que estaban con Jesús. Pero dice la Biblia que ellos tenían el corazón muy lejos de Jesús. Es decir, físicamente a lo mejor lo empujaban, lo tocaban, pero el corazón, la intimidad, la relación no estaba con Jesús. Muchos lo tenían cerca con sus labios. Le hablaban y hablaban de Él de la boca para afuera, pero Jesús estaba lejos de sus vidas. Hay quienes tienen a Jesús cerca, pero en la iglesia, cuando vienen a la iglesia, pero lo tienen muy lejos cuando están en sus casas, porque allí no se comportan como se comportan aquí en la iglesia. Allí no se comportan como con amabilidad y con respeto como se comportan aquí en la iglesia. Allá en sus casas son arrogantes, groseros, tratan mal, se ofenden unos contra otros. Hay mucho irrespeto, hay ofensas, hay gritos. Jesús no está cerca, Jesús está lejos. Y hemos leído ahí, en el pasaje que estudiamos hoy, que Pedro seguía a Jesús de lejos. ¿Qué les parece, Pedro? Cuando uno se distancia o ya se ve lejos de Jesús, no es algo que se produjo repentinamente, esa lejanía, sino es algo que tuvo un proceso, es algo que gradualmente nos vamos alejando. Tengamos cuidado, dice Hebreos, no sea que nos deslicemos. ¿A usted no le pasa cuando está en el mar y que las olas lo están empujando y lo están moviendo? Y usted cuando entró al mar estaba en una posición, usted veía ahí su sombrilla, su silla, ¿no es cierto?, que estaba frente a usted, pero usted está un tiempo ahí empujado por las olas, por el mar, todo el tiempo así. Usted sin darse cuenta se está deslizando. Se está deslizando y si no tiene cuidado, hasta se puede perder. ¿Dónde están mis cosas? ¿Dónde está? Se perdió. Porque se fue deslizando. Y así es el proceso de alejamiento de Jesús. Entonces se produce ahí, ya, listo, ya no quiero más saber nada de Jesús. No, proceso. Lentamente, sin darse cuenta usted, lentamente se va alejando, se va deslizando. Porque si miramos la vida de Pedro, antes de alejarse, ¿cómo era Pedro con Jesús? Bien cercano. Pedro era bien cercano a Jesús. Pedro era uno de los que más hablaba de Jesús, del que más le prometía a Jesús. Pedro era un hombre que estaba cerca de Jesús todo el tiempo. Aún se dice que Jesús vivía en la casa de Pedro.
Fíjense en la cercanía, por eso es que cuando tuvo que sanar a la suegra de Pedro, entonces se dice, la historia rectifica que sí, que Jesús vivía en la casa de Pedro. Había cercanía, una cercanía muy grande que tenía Pedro con Jesús. Esto quiere decir que alguien puede comenzar bien cerca de Jesús. Seguro, alguien puede comenzar con todo el entusiasmo, alguien puede comenzar enamorando, alguien puede comenzar diciendo, uy, sí, esto no lo había escuchado nunca, esto lo recibí, esto lo tengo, esto es Dios, uy, qué grande que es Dios, nunca me pasó nada, como me está pasando ahora tengo el primer amor, ahora amo a Dios. Y uno puede empezar bien, puede empezar con todo ese entusiasmo, pero puede terminar mal. No significa que yo comience bien, me va a dar la seguridad de que voy a terminar bien. Porque me puedo deslizar si no tengo cuidado. ¿Amén? Pedro, antes de alejarse, estaba bien cerca de Jesús. La Biblia cuenta de Pedro que él era un hombre grande, un hombre fuerte. Era un hombre muy impulsivo, hablando de su carácter. Era un hombre muy agresivo. Pero Pedro también era un hombre muy dedicado a su maestro, muy cercano a su maestro. Pedro comenzó su vida con Jesús desde el día cuando Jesús lo llamó y le dijo, Pedro, sígueme porque ahora te haré pescador de hombres. Y desde ese mismo día que Pedro deja las redes, deja su trabajo y decide seguir a Jesús, desde ahí Pedro comienza a amar a Jesús. Comienza a tener una cercanía con Jesús. Pedro comienza a disfrutar la presencia de Jesús con él todo el tiempo. Pedro, un día después de oír a Jesús predicar un mensaje donde muchos de sus seguidores, porque decían que el mensaje era tan fuerte que no lo podían soportar y se alejaron y le dieron la espalda a Jesús. Pensaron que eran muy duras esas palabras de Jesús. Y entonces Jesús, viendo que todos se iban, se devuelve a sus discípulos y les pregunta a ellos, ¿ustedes también quieren irse? Pero hubo uno de todos esos discípulos a quien Jesús le preguntó, ¿ustedes también quieren irse? Hubo uno, que fue Pedro, que contestó con mucha confianza, Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? ¿A quién iremos? Solo Pedro contestó. Con una seguridad, Pedro seguía a Jesús muy de cerca. Un día Jesús preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo de Dios? O sea, preguntando, ¿qué dicen los hombres de mí? ¿Quién dice que yo soy? Y entonces los discípulos empezaron a contestarle y le dijeron, Maestro, unos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros dicen que tú eres Jeremías, algunos dicen que tú eres profeta. Y entonces Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿y para ustedes quién soy yo? Y ahí también hubo uno que contestó, que fue Pedro. Y que contestó algo que todavía sigue resonando en los oídos de todos los cristianos, que resuena por todos los siglos hasta hoy. Lo que Pedro contestó en esa ocasión, que fue, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le dijo, no te lo reveló ni carne ni sangre, solo mi Padre que está en los cielos. Había una cercanía de Pedro con Jesús. En otra ocasión, Pedro fue el único de todos los discípulos, el único
que cuando Jesús estaba caminando sobre el agua, él mismo le pide al maestro, Señor, mándame que yo también camine sobre el agua. El único. Y ahí Pedro experimentó caminar por el agua, demostrando la confianza que él tenía en la palabra de su maestro. Allí en el aposento, cuando Jesús se pone una toalla en la cintura para lavarle los pies a los discípulos, Pedro le dice, cuando Jesús llegaba a los pies de Pedro para lavárselo, Pedro le dice, tú a mí no me vas a lavar ningún pie, maestro. Y Jesús le dijo, bueno, si no te lo lavo, no tendrás parte conmigo. No, esto no le gustó a Pedro. ¿Cómo que no voy a tener parte contigo? Si es así, que para que yo tenga parte contigo, me tienes que lavar. Entonces, no solamente los pies, lávame también la cabeza y todo el cuerpo. Lávame completo. Estaba demostrando la cercanía que él quería tener con Jesús. Él no quería estar ausente, no quería estar separado de su maestro. Todo lo que pasaba, él quería, no, yo quiero estar ahí. Él no se quería perder una. Un día Jesús lo lleva a Pedro, a Jacobo y a Juan a un monte. Y dice que estando allí vieron cosas muy maravillosas. Vieron el rostro de Jesús que resplandecía como el sol. Vieron los vestidos de los discípulos que se hicieron blancos como la luz. Y vieron cómo allí se aparecían Moisés y Elías. Y Pedro estaba tan emocionado que quería hacer 3 enramadas allí. Una para Jesús, otra para Moisés y otra para Elías. Ya no quería volver al mundo natural, quería gozar de toda esa belleza que él estaba sintiendo en ese momento. No quería separarse. Pedro amaba tanto al Señor que no podía aguantar cuando Jesús comenzó a hablar de los sufrimientos, comenzó a hablarle de que él tenía que morir, de que él iba a ser crucificado, pero que él iba a resucitar. Y cuando Pedro empieza a escuchar a Jesús hablándole de esta manera, Pedro lo agarra al maestro y se lo lleva así aparte y le dice, maestro, por favor, que nada de esto te acontezca. Cuídate, que nada de esto te vaya a pasar. Y ahí también donde recibió una palabra fuerte, quítate delante de mí, Satanás. No era Pedro el que estaba hablando. Satanás estaba hablando a través de Pedro. Jesús tuvo esa revelación. Pero la intención de Pedro, ¿cuál era? Cuidar al maestro. Estar cerca de él, protegerlo, que nada le pasara. Pedro, para probar que lo amaba tanto a Jesús y que él era capaz de defenderlo hasta la muerte, vemos que en la noche que vienen los soldados y arrestan a Jesús, dice que Pedro saca la espada y le quita la oreja, le corta la oreja a uno de los soldados que venía a apresar a Jesús. Y si Jesús no hubiera intervenido en el asunto, seguro que se armaba Pedro ahí con ellos y empezaba a pelear hasta que le quitaran la vida. Estaba dispuesto a dar la vida por Jesús. Pedro también pertenecía a un grupo íntimo que Jesús tenía a su alrededor. Pertenecía al grupo de los 3 más íntimos que tenía Jesús. Estos 3 íntimos eran aquellos que siempre, ellos eran los que siempre buscaban a Jesús. No era que Jesús iba a buscarlo a ellos. Ellos siempre estaban ahí en primera fila, donde Jesús estuviera, ellos estaban ahí, ¿no? Como una gallina con los pollitos, que los pollitos los siguen atrás. Así ellos estaban con Jesús. Ellos no eran indiferentes, no estaban aparte. ¿Dónde está el maestro? ¿Dónde está el maestro? Y lo iban a buscar cuando él estaba orando, cuando no lo encontraban. Y ahí estaban detrás de Jesús todo el tiempo. Y formaron un grupo de íntimos con Jesús.
Ellos fueron los únicos que entraron al cuarto a sanar a la hija de Jairo. Ellos estuvieron ahí con Jesús. Ellos fueron los únicos que vieron lo que le conté recién en el monte, que se dice el monte de la transfiguración. Ellos estuvieron allí. Fueron los únicos que acompañaban a Jesús allí en el momento más doloroso para Jesús, en el huerto de Getsemaní. Esto no significa que Jesús tiene favoritos, sino que estos eran los más íntimos. Eran ellos los que buscaban a Jesús. Y cuando tú buscas a Jesús, tú te conviertes en un íntimo para Jesús. Ellos fueron los íntimos. Porque hay personas que aman a Jesús más que a otros. Hay personas que aman a Jesús más que otros. Estos son los que quieren estar todo el tiempo donde Jesús está. Estos son los que no quieren separarse, pero por nada del mundo, ni por un momento quieren estar lejos de Jesús. Por eso es que Jesús no tiene favoritos, Jesús tiene íntimos. Por eso es que usted puede ver diferencias tal vez muchas veces dentro de la misma iglesia. ¿Por qué ese es tan ungido? ¿Por qué ese está ora como ora? ¿Por qué ese siempre está en la iglesia? ¿Por qué siempre lo vemos trabajando? ¿Lo vemos sirviendo? ¿Por qué ese nunca dice que no? ¿Por qué él está en todas? Porque ese está donde esté, que hay que trabajar para el Señor, que hay que hacer algo para Jesús. Cuente conmigo, cuente conmigo, cuente conmigo. Y el Señor empieza a ver, este es íntimo. Y este que lo hace es porque tiene intimidad con Jesús. No es indiferente. Entonces no es que Jesús tenga favoritos. Jesús tiene íntimos. ¿Cuántos íntimos hay aquí? Íntimos. Y Pedro pertenecía a este grupo de íntimos. Sin duda, yo creo, no me cabe ninguna duda que Pedro era sincero. Yo creo que Pedro sí amaba a Jesús más que a cualquier otro. Yo creo que sí, Pedro era un seguidor de verdad de Jesús. Era un valiente, era uno que había decidido darle la vida a Jesús y sí, era sincero. Pero entonces, ¿por qué vemos que cuando Jesús fue arrestado, comenzó a seguirlo de lejos? ¿Por qué? Y lo comenzó a seguir de lejos hasta el punto de llegar a negarlo, a no tratarlo como al maestro, a no tratarlo como el Mesías, ese mismo que había dicho, eres Jesús, el Hijo del Dios viviente. Ese que vivía con él en su casa, ahora lo negaba y decía, yo no conozco a ese hombre, yo no tengo nada que ver con él. ¿Cómo puede entonces llegar hasta un punto de negarlo de esa manera? Y no solamente una vez, sino hasta 3 veces. ¿Por qué en la primera vez nomás de haberlo negado no se dio cuenta y dijo, uy, ¿qué hice? ¿Cómo puede llegar, no una vez, hasta 3 veces? Un hombre que vivía cerca de Jesús, era un íntimo con Jesús. ¿Qué pasó con este hombre? Que decía, mi vida voy a entregar por Jesús si fuera necesario. ¿Qué pasó? ¿Cómo puede un cristiano que ha estado tan cerca de Jesús comenzar ahora a tener un proceso de alejamiento? ¿Cómo puede pasar eso? ¿Cómo pueden ser que tantos cristianos que han venido aquí al altar, tantos cristianos que han venido a hacer un compromiso con Dios de seguirlo, de servirlo para toda la vida, de salir, de hacer su voluntad, de tenerlo en su corazón, de amarlo, de obedecerlo? ¿Cuántos que han venido aquí al altar y han dicho y han querido ser íntimos con Jesús?
pero que ahora están en una situación tan lejos de Jesús que ya ni lo pueden escuchar. Ya no pueden alcanzar a oír la voz de Jesús. Tan lejos. Inclusive cristianos que fueron nombrados líderes, diáconos, que tuvieron ministerios, servidores en la iglesia. ¿Dónde están? Lejos. Lejos. Ahora, ¿cómo comienza este proceso? ¿Cómo comienza este proceso de alejamiento de Jesús? ¿Cuáles son los síntomas de una persona que se aleja de Jesús? ¿Cuáles son los síntomas? Entonces, vamos a ver los síntomas. Porque si esos síntomas tú ves que están en tu vida, ojo, sin darte cuenta puede ser que te estés deslizando. ¿Cuáles son esos síntomas? Primero, orgullo. Primer síntoma de alejamiento es el orgullo. Mire Mateo 26, 30 al 33. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Pedro responde, le está diciendo: Jesús, aunque todos los demás sean unos cobardes, aunque todos los demás se vayan a escandalizar de ti y te abandonen y te dejen ahí solo, yo nunca lo haré. Yo nunca me escandalizaré. Yo no soy como ellos, Jesús. Aquí, cuenta con este pechito. Este que va a estar al lado tuyo y te va a defender. Tranquilo, dormí sin frazada, Jesús. Orgullo. Cuando uno antepone su criterio a lo que Dios dice, cuando uno empieza a buscarle las vueltas para cumplir los mandamientos de Dios, cuidado, ahí hay orgullo. Cuando uno cree que es fuerte y poderoso, cuando uno se cree muy bien, por eso Pablo dice, el que se cree fuerte, cuidado, mire que no caiga. Ahí cuando uno se cree en esta manera, está en este estado de soberbia, de orgullo, de una espiritualidad, wow, súper poderosa. Ahí es cuando uno empieza a distanciarse de Jesús. ¿Por qué? Porque ya ahí uno deja de confiar en Jesús para confiar en sí mismo. Distanciamiento. Proverbio dice: ¡ay de aquel que es sabio en su propia opinión! Cuidado. Pedro dice: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca lo haré. Con esto Pedro estaba contradiciendo a Jesús, estaba poniendo su propia opinión por sobre lo que Jesús estaba diciendo. Además que Pedro allí estaba demostrando una gran dosis de orgullo. Porque de todos los demás discípulos, el único que reaccionó fue él. Los demás no reaccionaron ante la advertencia de Jesús. Todos se quedaron callados. Pero Pedro se anticipa y con gran ímpetu, con gran orgullo,
Él dice, yo voy a hacer la excepción. Lo que tú estás diciendo, Jesús, es para ellos, no es para mí. No aplica eso para mí. Es para ellos. Esta prédica, usted dirá, no, eso no es para mí. Eso es para los demás. Eso es para mi esposo. Esa es para mi esposa. Eso es para mis hijos. Y usted está pensando, ay, se lo está perdiendo porque si estuviera aquí ahora, qué bien que le caería esto. ¿Habrá algún Pedro así aquí? Cuando el orgullo comienza a crecer en un corazón, ya sea por razones sociales, económicas, espirituales, es cuando el alejamiento de Jesús se va acrecentando. Cuando más orgullo, más lejanía de Jesús. Más soberbia, más lejanía de Jesús. Más potencia de uno mismo, más credibilidad en uno mismo, más alejamiento de Jesús. La Biblia dice que Dios mira de lejos al altivo. ¿Cómo mira Dios al altivo? Pero da gracia a los humildes. Dios mira de lejos al altivo. Es que el orgulloso se aleja de Dios. Se aleja. Entonces, ¿dónde Dios está? Entonces lo mira ¿cómo? De allá de lejos. Se apartó, el orgulloso fue el que se distanció. Jesús se lo quedó mirando allá de lejos. Si Dios te da un buen empleo, cuídalo. Si Dios te prospera, cuida esa prosperidad. Pero cuidado de no alejarte del Señor a causa de eso. Mantente ahí cerquita del Señor. Porque no sea que esa prosperidad, que ese empleo, que ese trabajo que tiene que ser una bendición, se te convierta en un estorbo para buscar a Dios. Cuidado. ¿A cuántos Dios ha bendecido con buenos trabajos? ¿Usted sabe por cuántas personas nosotros hemos orado? Gente que estaban en la ruina, que no tenían cómo pagar nada. Y hemos orado y Dios ha contestado la oración y Dios ha prosperado y Dios le ha dado trabajos y Dios los ha bendecido. Pregúnteme dónde están ahora. No están más. No están más. Porque ahora ya no tienen tiempo para ir a la iglesia. No tienen tiempo para estar muy ocupados ahora en sus trabajos. Por eso cuando alguien me viene a hablar de buscar trabajo y de eso, cuando voy a orar, yo siempre le digo, si te piden trabajar el domingo, ¿qué vas a hacer? Porque si tú estás dispuesto a trabajar el domingo, yo no creo que Dios te conteste esa oración. No, por lo menos yo voy a orar. No sea que el trabajo te quite la bendición. Ahora ya estás como queriendo buscar a Dios, estás en la necesidad y venís siempre a la iglesia y buscás y orás y venís y estás ahí dependiendo del Señor y Dios te da ese trabajo y vos dijiste, bueno, aunque sea el domingo porque yo lo necesito. No te veo más en la iglesia. No te veo más. Y así me ha pasado con muchos. Por trabajar los domingos ya no están más. Ya no han podido salir de eso. Dijo, no, yo por un tiempo nomás, temporalmente lo voy a hacer, por unos meses, no lo vi más. Porque el alejamiento de Jesús se va haciendo paulatinamente. Es un proceso. Te vas alejando y no te das cuenta. Es como el ejemplo que le di del mar. Segundo síntoma que te aleja de Jesús. Sueño espiritual. Mateo 26,
versículo 40. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo, ¿a quién? A Pedro. ¿Cuántos discípulos estaban ahí? 3. Pero Jesús se dirigió ¿a quién? A Pedro. Así que no habéis podido velar conmigo 1 hora. Jesús los encontró durmiendo, eran los 3 íntimos de él, que iban a estar con él para interceder, para acompañarlo, para ayudarlo en su momento de mayor dolor, porque iba a ser crucificado, iba a ser entregado. Y Jesús los encuentra durmiendo. Pero no les habló a los 3, le dijo entonces Jesús a Pedro, ¿no pudiste orar conmigo 1 hora? Mire, después de todo el orgullo que Pedro estaba demostrando, de toda su prepotencia, de todo lo que él decía de cómo iba a defender a Jesús, que iba a dar hasta la vida por él, ahora Pedro es confrontado por Jesús y le dice, no has podido ni siquiera 1 hora estar ahí conmigo. Hay una confrontación, ¿no? Imagino que Pedro ahí se tuvo que haber sentido confrontado. ¡Wow! Todo lo que yo le prometí, todo lo que yo estaba dispuesto a darle mi vida a él, y ahora no le pude dar 1 hora de mi sueño, no le pude dar 1 hora de mi tiempo para orar, para estar con él, para buscarlo. ¡Wow! ¡Qué síntoma! Pedro estaba pasando por el sueño espiritual. Ahora, es verdad que tal vez los discípulos estaban cansados, estaban fatigados de todo el día. Pero ¿cuántas veces nos toca con cansancio, con fatiga a nosotros, cuando hemos tenido que trasnochar con un hijo enfermo? Cuando hemos tenido que trasnochar llevando a alguien al hospital y quedar toda la noche ahí. Pero al otro día íbamos a trabajar. Podíamos haber ido, podíamos estar súper cansados, con los ojos empijamados, pero íbamos a trabajar. ¿Cuántas veces a los jóvenes les toca estudiar en las madrugadas cuando tienen exámenes? Y casi que ni duermen, porque tienen los finales y tienen que estudiar, no les alcanza el tiempo y tienen que quedarse despiertos hasta las 3, 4 de la mañana, pero a las 6 ya están listos para ir a la universidad. Ya están listos para tomar la clase, ya están listos para tomar el examen. Pero van, de todas maneras van, cansados, fatigados, dormidos, pero van. Ahora, mucho peor, los que se quedan trasnochando mirando películas. ¿Sí o no? Se quedan hasta las 2, 3 de la mañana con el televisor prendido, mirando las películas con los ojos abiertos frente al televisor, pero a las 6 se levantan para ir a trabajar. ¿Sí o no? Y dicen, es que lo tengo que hacer. Imagínense, tengo que traer la comida a la casa, tengo que hacerlo, aunque sea muerto, aunque sea dormido, como sea, tengo que ir, tengo que hacerlo. Es mi responsabilidad, tengo que cumplir. ¡Wow! ¿Por qué somos tan capaces de cumplir al mundo, al hombre, al ser humano? Y no somos capaces de hacer lo mismo por Jesús. ¿Por qué somos tan indiferentes y le damos a Jesús lo peor? Somos tan despreciantes con las cosas de Dios, con el reino. ¿Por qué? Síntomas de alejamiento. ¿Hay alguno aquí que tenga alguno de esos síntomas? Jesús le dice, Pedro, no pudiste orar conmigo ni siquiera 1 hora. ¿A cuánto les gusta orar 1 hora por lo menos?
Jesús le está diciendo ahí 1 hora, como diciendo, para nosotros, ¿no pudiste orar 5 minutos, Alex? 1 hora. Como diciendo, eso es lo mínimo, lo nada que te estoy pidiendo. 1 hora. La pregunta que les hago, iglesia, es ¿con cuánta oración al día usted sostiene su vida espiritual? ¿Con cuánta oración al día usted sostiene su vida espiritual? Ante tantas presiones, ante tantas tentaciones que vienen de parte de las tinieblas, ¿con qué usted se está defendiendo? Jesús le dijo ahí a Pedro, orad y velad para que no entren en tentación. ¿Con cuánta oración usted se está enfrentando, está saliendo al mundo a enfrentar a Satanás y todo lo que tiene contra usted? El sueño espiritual, la falta de oración ha distanciado a muchos cristianos de la relación y de la intimidad con Jesús. Si yo les preguntara a ustedes, ¿para cuántos orar es importante? ¿Qué me dirían? A ver, ¿cuántos responderían? ¿Para cuántos orar es importante? Todos. ¿Cuántos saben que en la oración hay poder? ¿Cuándo fue la última vez que usted vino a una reunión de oración? ¿Por qué entonces, si usted sabe todo eso, por qué no viene a las reuniones de oración? Ah, pastor, pero es que yo oro en mi casa. Yo igual me levanto a las 5 y oro en mi casa. No estamos, son dos cosas diferentes. No estamos hablando de tu oración en secreto. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de cuando la congregación se quiere juntar para orar juntos, para interceder juntos, para combatir juntos, para llevar a Dios juntos las peticiones. ¿Cuándo fue la última vez que viniste? Dios bendiga a todos los que vienen los sábados a las 5 de la mañana a orar. Dios los bendiga. Dios bendiga a todos los que entran a la línea de oración a orar. Dios los bendiga. ¿Por qué para orar hay tanto sueño? Pero para ver películas, no. ¿Por qué? Y así es como comenzamos a deslizarnos. Así es como comenzamos a dejar de lado la oración y comenzamos a reemplazarla, comenzamos a poner otras cosas en el lugar de la oración. Lo que nos lleva a caminar cada vez más lejos de Jesús. Tercer síntoma que te aleja de Jesús. Sentarte con los enemigos de Jesús. Mateo 26, 58. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. ¿Con quién se sentó Pedro? ¿Y quiénes eran los alguaciles? Los enemigos de Jesús, los que los fueron a arrestar, los que los iban a crucificar. Y ahí Pedro se hizo uno con ellos. Quiso salir desapercibido ahí, que no lo conocieran. Que no supieran que él era uno lo que estaba con Jesús. Ahí se mezcló con ellos. Más lejos de Jesús, más cerca de los enemigos. Más cerca de Jesús, más lejos de los enemigos. ¿Lo repetimos juntos? Más lejos de Jesús, más cerca de los enemigos. Más cerca de Jesús, más lejos de los enemigos. Santiago lo dice de esta manera. El que es amigo del mundo
se hace enemigo de Dios. El que se hace amigo de Dios, se hace enemigo del mundo. Igual. Cuando usted comienza a sentarse con extraños, usted comienza a correr peligro que lo lleven a distanciarse de Dios. ¿Usted sabe eso? Por eso Pablo nos dice en Corintios la advertencia: no te juntes en yugo desigual. Usted sabe que por lo general en estas uniones de cristianos con inconversos, usted sabe que el que siempre pierde es el cristiano. Nunca pierde el incrédulo, es muy rara vez, de una en 1.000.000 tal vez. Pero generalmente el que se lleva el cristiano es el inconverso. Eso lo vemos en Israel, por ejemplo, en la nación de Israel. Cuando ellos se juntaban con otros pueblos paganos, ¿cómo terminaban? Los paganos adorando al verdadero Dios. ¿Cómo terminaba? El pueblo de Dios adorando los dioses paganos. Lo mismo pasó con Salomón. ¿Qué pasó con Salomón? Cuando se comenzó a juntar con las mujeres paganas, ¿qué hicieron? Lo apartaron de Dios para adorar a sus dioses paganos. Por eso que se corre un gran peligro sentarse en la mesa con los enemigos. Mateo 26, leemos el versículo 70 al 73. Mas él negó delante de todos, diciendo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí: también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Lo negó no solo una vez, 3 veces. En el versículo 70 niega a Jesús delante de todos, con una mentira, mintiendo que no lo conocía, mintiendo que él no había estado con Jesús. Mentira, yo no conozco a ese hombre. La primera negación. Versículo 71, vuelve a negarlo otra vez. No conozco a ese hombre. Siguió mintiendo. Una mentira lleva a otra mentira. Una vez, si usted mintió, si no se arrepiente y dice la verdad, usted tiene que ir llevando esa mentira con otra mentira y cubrirla con otra mentira y cubrirla con otra mentira hasta que llega al final donde usted es descubierto. Y ahí es donde va a tener que pagar a causa de la mentira. Pero llega un momento en que ya no la puede ocultar más, ya no la puede sabotear más con más mentiras. ¿Cuántos matrimonios se encuentran, ¿no? Que el esposo, una mentira tras mentira. Escuché este ejemplo. Dice que el esposo era tan celoso que siempre le llamaba a su esposa para saber que estaba en la casa y que no salía. La llamaba por teléfono y le decía: bueno, quiero saber que tú estás en casa, ¿ok? Acá estoy en casa, ¿ok? Enciéndeme la licuadora. ¿Lo saben? Enciéndeme la licuadora. Y entonces la mujer enciende la licuadora, el ruido, usted sabe, el ruido que hace la licuadora, y el esposo se queda tranquilo. Ah, bueno, ok, muy bien, corta. Y así todos los días. La llamaba al otro día y nuevamente: enciéndeme la licuadora. Ok, encendía la licuadora y se quedaba tranquilo. Hasta que un día llega a la casa, que salió temprano del trabajo, y nadie sabía que él iba a llegar a la casa temprano. Entonces entra y estaba justo la suegra en la casa y le pregunta: ¿dónde está mi esposa? No, tuvo que salir. Ah, entonces mientras espero, suegrita, ¿no me hace un juguito, por favor?
No, es que no tengo la licuadora porque se la llevó su esposa. Tremendo. ¿Hasta dónde, cuando usted tiene una mentira, hasta dónde llega la malicia para cubrir esa mentira y llevar esa mentira? Mentira tras mentira. Porque cuando uno se aleja de Dios, escuchen, cuando uno se aleja de Dios, los valores comienzan a decaer. Y ya se hace muy fácil mentir. Hay muchos cristianos que todavía mienten y no les cuesta, déjenme decirles. Se les hace fácil decir mentiras. Se miente con mucha facilidad en la casa, en la familia, entre los esposos, los hijos. Cuando uno se va descarriando, cuando uno se va alejando de Dios, todos esos principios empiezan también a decaer. Versículo 73 dice que aún lo descubrieron por su manera de hablar. Todavía tenía pegado eso de Jesús, la manera de hablar. No se la podía haber sacado de un momentito así. Lo descubrieron, tú estabas con él. No, yo le estoy diciendo, yo no he estado. Versículo 74 dice que entonces comenzó a maldecir, a mentir y a jurar. Todo eso en un solo instante. A maldecir, a mentir y a jurar. ¿Hasta dónde cayó? Cuando usted está molesto, ¿cuál es el lenguaje que sale de usted? ¿Qué tipo de palabras salen de usted? ¿Palabras de maldición o de bendición? Usted puede expresar su incomodidad sin necesidad de recurrir a la bajeza, a la grosería o a la vulgaridad. Si usted lo hace es porque usted está grave. Porque la Biblia dice que la abundancia del corazón habla la boca. Pedro ya había llegado hasta lo más bajo. Había tocado ya lo más bajo. Que después cuando vemos la restitución de Pedro, porque dice que lloró amargamente, se arrepintió. Jesús tuvo que trabajar en esa sanidad. Jesús tuvo que trabajar en esa restauración de esa vida. Dios quiere intimidad con nosotros, iglesia. Mire lo que dice Marcos 3:14. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Mira cuál fue el propósito que tuvo Jesús al llamar a sus discípulos. ¿Cuál fue ese propósito? Para que estuvieran con él. ¿Cuál es el propósito que Dios nos ha llamado a nosotros? Para que estuviéramos con él. Él mismo lo dijo cuando se fue al cielo, antes de irse al cielo. Me voy a preparar un lugar para que cuando yo venga a buscarlos, ustedes yo los lleve para que siempre estén conmigo. Jesús quiere que estemos con Él. Es el propósito que nosotros intimidemos con Él. Jesús nos llama a intimidar con Él. Jesús nos llama a tener una relación con Él. Por eso vemos iglesias como están, iglesias religiosas, que hacen actos de presencia, pero no hay intimidad con Él. No hay intimidad con Jesús. Y dice, para que estén conmigo y para enviarlos a predicar. ¿Cómo está la iglesia hoy con estas dos cosas que Jesús pide? ¿Cómo está la iglesia hoy en día con la intimidad y con el salir a predicar? Estar con Jesús es estar cerca. Estar con Jesús es estar en el círculo cercano con Él. ¿Cómo logramos esto? Dejando el pecado, renunciando al pecado y comenzamos a tener una relación con Él, comenzamos a caminar
cerca de Él. ¿Cómo yo demuestro entonces este acercamiento a Jesús? ¿Cómo van a ver que yo estoy caminando con Jesús? Los demás, aunque Pedro lo negó, los demás lo vieron a Pedro, que caminaba con Jesús. Lo vieron. Como les conté, todo lo que Pedro hacía. Lo reconocieron. Este camina con Jesús. ¿Te verán a ti de la misma manera? Caminar con Jesús. ¿Cómo vas a demostrar entonces que tú caminas cerca de Jesús? Allí donde estás en el trabajo, en la oficina, con los clientes, en la universidad, con los vecinos. ¿Cómo ellos van a saber que tú eres un cercano a Jesús? ¿Cómo lo van a saber que tú eres un íntimo de Jesús? Cuando tú oras, cuando tú tienes tu relación con Jesús en lo secreto, Jesús dijo, el que me busca en lo secreto, yo lo recompensaré público. Pero también es el que ora con la familia, es el que ora con su esposa, el que ora con sus hijos, es el que ora también aquí en la iglesia, cuando la iglesia los llama a orar, todos vienen a orar. ¿Cómo van a saber? Cuando tú lees la Biblia, cuando tú profundizas en la palabra, cuando tú vienes a los ministerios de la iglesia y sigues aprendiendo la palabra de Dios. Aquí tenemos sábados, el último sábado de cada mes tenemos lo que es la universidad donde profundizamos en la palabra de Dios. ¿Cómo van a ver que tú eres un íntimo? Cuando te ven que tú estás metido en esa intimidad con Dios. Cuando tú le adoras, cuando tú le alabas, cuando tú escuchas música cristiana, cuando no tienes temor de que te vean escuchando música cristiana. Mateo 26, 37. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Lo que les decía, Pedro y los dos hijos de Zebedeo, Juan y Santiago, eran los íntimos que Jesús tenía. Había muchas personas en aquel tiempo que estaban cerca de Jesús. Aún de los mismos 12, había 3 que eran más íntimos con Jesús. No eran los favoritos de Jesús, eran los íntimos de Jesús. Eso nos tiene que quedar claro. No es que Jesús fue a llamar de los 12 que tenía, no, yo tengo una rosca con estos 3, los demás no. No, estos 3 eran los que tenían la intimidad más que los demás con Jesús. Es como cuando usted está con sus hijos. Seguramente que usted va a tener un hijo que siempre va a ser más íntimo con usted que los demás. No es que usted tenga favoritismo con uno de ellos, sino que ellos mismos son los que buscan la intimidad con uno, más que los demás. ¿Sí o no? Está aquel hijo que siempre está pendiente de lo que usted hace, a dónde usted va a ir, y siempre le está preguntando, ¿a dónde vas y cuándo venís? Y cuando usted llega es el primero que sale a saludarlo, y cuando se va a dormir, el que viene a abrazarlo, a saludarlo, es el que está pendiente de usted todo el tiempo, el que le trae el vasito de agua, el que usted le pide los favores y con gusto va y se los hace. No es que usted tenga favoritismo con él, ese es el que quiere intimidad con usted. Más que los otros. Los otros también son buenos hijos, los aman y todo, pero no tienen esa intimidad con uno. Entonces son los íntimos, no los favoritos. Y esto es lo que Jesús quiere que nosotros tengamos con Él, que seamos sus íntimos. Pero usted sabe que todavía hay más intimidad. Jesús tenía estos 3 como íntimos, pero llegó a haber uno que era más íntimo aún que esos 3. Todavía más íntimo que esos 3. Y que ese es el mensaje para hoy, que nosotros lleguemos a tener esa intimidad más que aún esos 3. Ahí en Juan, capítulo 13, versículos 23 al 25.
Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. ¿Cómo estaba este discípulo? ¿Cuántos había recostado ahí con Jesús? Juan. Era el único. A este, pues hizo seña a Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba cuando iban a entregarlo, ¿no? Que Jesús iba a denunciar quién era el que me iba a entregar, hablando de Judas. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Fíjense, Pedro estaba en el grupo de los tres íntimos: Pedro, Juan y Jacobo. Pero de esos tres, Juan todavía era más íntimo que Pedro. Fíjese que Pedro estaba lejos de Jesús y le pide a Juan que le pregunte al maestro quién era. Mire, cuando uno se aleja, qué triste sería preguntarle a otro. Pregúntale a Jesús. Como muchos dicen: ora por mí porque a ti Dios te escucha. Mire qué triste. Está demostrando que tú estás lejos y que aquel está en intimidad. Juan estaba más íntimo, estaba recostado, estaba sobre el pecho de Jesús. Yo creo que estaba escuchando los latidos del corazón de Jesús. Jesús amaba. Yo no entiendo por qué en la iglesia a todos les gusta sentarse atrás. Yo no entiendo por qué. Les gusta sentarse bien lejos, de donde pueden recibir una palabra clara, certeza, limpia, aquí delante. Pero si van al teatro, o si van al estadio, si van al concierto, ¿dónde quieren estar? Y pelean por estar adelante. O pagan los billetes que cuesten para estar adelante. Yo nunca pude entender por qué uno tiene que llamarlos: vengan adelante. ¿Por qué no vienen directamente a estar adelante? No, cuanto más atrás mejor. ¿Por qué será? ¿Por qué no se pelean por las sillas de adelante? No, se pelean por las sillas de atrás. ¿Por qué? Mire, si usted se sienta adelante, déjeme que le diga esto: usted se va a sentir más cerca de Jesús. ¿Sabe por qué? Porque usted ahí no se va a distraer. Usted ahí no va a escuchar a otros que están hablando por ahí atrás y le están fregando los oídos y que usted quiere: ay, ¿por qué no se queda callado? ¿Por qué no me deja escuchar? Y que lo distraen. Cuando usted está sentado aquí adelante, no se va a levantar tan seguido, ni las 2 ni las 3 veces durante la predicación, porque le va a dar vergüenza levantarse y que todos los vean. Entonces se va a quedar ahí, escuchando. Pero allá atrás es más fácil. Salir, levantarse, entrar, venir, bajar. Usted va a poner mucha más atención, se va a ir con mayor alimento a su casa. ¿Sí o no? Juan estaba recostado cerca del pecho de Jesús. Juan estaba escuchando los latidos del corazón de Jesús. En cambio, Pedro estaba lejos. Tú que estás más cerca, Juan, a ti que Dios te escucha, pregúntale. Todos tenemos la misma oportunidad de Juan, de estar sentado, recostado en el pecho de Jesús. Todos podemos vivir ahí cerquita a Jesús.
y cuidarnos de no alejarnos. Cuando nos alejamos, como hizo Pedro, fue porque se descuidó. No se dio cuenta, en un proceso dejó la oración, se sentó con extraños. ¿Qué es lo que hizo? ¿Hasta dónde llegó? Y este es un mensaje para todos. Es un mensaje para aquellos que están cerca, para que busquen estar más cerca todavía de Jesús. Si Pedro pensaba que estaba cerca en ese grupo íntimo de los tres, todavía le quedaba para estar más cerca todavía. Pero también es un mensaje para todos aquellos que están lejos y que sin darse cuenta se alejaron de Jesús. Hoy tienen la posibilidad de arrepentirse y de volver al corazón de Jesús, de volver a escuchar los latidos de Jesús, de volver a escuchar la voz de Dios. Ya no vivas más lejos de Él. Cuando Él te está dando la oportunidad de acercarte a Él, de invitarte a que te acerques a Él. ¿Por qué seguir lejos cuando tienes la oportunidad de estar con Jesús? Quizás crees en Jesús, pero lo estás siguiendo de lejos. Quizás solo vienes los domingos. Tal vez solamente lo sigues por internet. Tal vez tú lo sigues, pero a tu manera. Lo cierto es que tú sabes que Jesús te llama a seguirlo más cercanamente, a que tomes el siguiente paso para ser más íntimo con Él. Seguirlo de lejos a Jesús solo te llevará, como lo llevó a Pedro, a negarlo. Y te vas a sentir mal contigo mismo. Seguro estarás pensando como Pedro que seguir a Jesús implicará tal vez mucho sacrificio de tu parte. Pero la verdad es que Él solo quiere bendecir tu vida, por eso te llama a que te acerques. ¿Cuáles son las cosas que te están prohibiendo que tú te acerques a Jesús, que impidan que tú atiendas el llamado que Jesús te hace a que vengas a intimidar con Él? Jesús lo está haciendo porque te quiere bendecir. Jesús lo está haciendo porque te ama, porque quiere tu bien, no quiere que sufras. Y si tú lo haces, no te arrepentirás. Amén, iglesia. Vamos a leer Santiago capítulo 4, versículo 8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. ¿Vieron cómo es? ¿Cómo es la fórmula? ¿Quién tiene que acercarse? Nosotros primero. Nosotros tenemos que ir y Dios se acerca. Nosotros vamos a recostarnos en el pecho de Jesús. Vamos a escuchar sus latidos y Él nos va a cobijar. Él nos va a abrazar. Él va a intimidar con nosotros. Amén, iglesia.